Señor, busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a todos los que se están conectando a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y les doy la bienvenida como cada viernes a la Iglesia de Jesús. Somos parte del cuerpo de Cristo que buscamos la palabra de Dios para crecer, para madurar, para establecer el reino de Dios, para extender su reino en esta tierra y llevarlo a las naciones. Y por eso nos queremos capacitar como parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, de esta iglesia gloriosa, y llevar su palabra. Bendiciones a Alicia Sánchez, a Ise, a la hermana Rosa Isela, a todos los que se están conectando en México, en diferentes ciudades de la República Mexicana. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro, a Estados Unidos, a Canadá, a Guatemala, a El Salvador, a todo Centroamérica, Sudamérica, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, al Caribe, a Puerto Rico, a Cuba. Estamos transmitiendo también hasta Europa y Australia, así que sean todos bienvenidos en este tiempo, o si estás viendo este video en diferente horario durante la semana, y te pedimos que le pongas like y que lo compartas ahí con tus redes sociales para que seas un instrumento en manos de Dios para llevar la palabra y este mensaje a los que lo necesitan. Bueno, estos estudios que son seriados, te recomiendo que si no viste el viernes pasado el estudio, lo veas, porque estamos con el tema Una fe firme y constante. Hoy estamos con la parte 2. Así que pues hemos estado hablando de la importancia de mantener la fe en el Señor, y hemos hablado de que todo lo que hacemos y vivimos, el justo por la fe vivirá, y todo lo que vivimos y todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con la fe. Así que bueno, vamos al Salmo 77, que es con el que comenzamos hoy nuestro estudio, y vamos a leer a partir del verso 1, Salmo 77, verso 1. Al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Este salmo no lo escribió David, lo escribió Asaf, que era un salmista, parte de ahí de la época de David, que cantaba el Señor también. Y dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Bueno, vemos aquí esta palabra de dolor, de angustia en medio de la enfermedad, en esa agonía, en esa desesperación. Cuando decía él, mi espíritu inquiría, mi espíritu pensaba, ¿verdad? Y estaba así elucubrando, bueno, a Dios se le acabó la misericordia. Bueno, es que ya Dios ya no va a cumplir su promesa.
o su piedad ya la encerró con ira, o sea, ya se olvidó, está tan enojado que no va a ayudarnos, que no va a tener misericordia de mí. Bueno, quiero comentarte que esta semana hemos pasado como familia, no hablo de mi hija y de su servidora, sino la familia extendida, una sobrina muy amada, hemos pasado por una prueba muy fuerte. Tíos, primos, sobrinos, muchos hemos estado orando y clamando y pendientes de esta joven madre, muy joven, ella tiene menos de 30 años, tiene una niña chiquita, y hace, me parece que 2 años, de pronto le salió una bolita en la cara y resultó ser un tumor maligno. La operaron y bueno, pues en la cara cualquier cirugía deja marcas visibles. Después le dieron radiación porque bueno, pues el diagnóstico de un tumor maligno es cáncer. Le dieron radiación, quemaron y dañaron sus músculos y los tejidos internos. Posteriormente la operaron para intentar reconstruir todo lo que habían quitado en hueso, en músculo y todo lo que se había dañado por la radiación, pero esa cirugía no solo no prosperó, sino se complicó más y entonces pues la situación fue más difícil y más adversa y las marcas fueron más notorias. Ahora, esta semana ella fue operada de nuevo y vimos la gloria de Dios. Estamos viendo la gloria de Dios. Ella está en terapia intensiva, se está recuperando, pero el ambiente espiritual, la situación como se presentó desde el principio y todo el proceso ha sido glorioso. Hemos podido ver, hemos podido ser testigos de la forma en la que Dios ha abierto puertas, ha preparado equipos médicos, una cirugía que duró más de 14 horas, donde intervinieron una cantidad, no sé qué número de médicos, pero 4 o 5 equipos médicos para tomar partes para los injertos, para restaurar, y especialistas en un área, especialistas en otra. Y bueno, el resultado de esto ha sido muchos en la familia, los que creemos en el Señor, ¿verdad? Hay otros que le desean buena suerte y buenas vibras, pero los que estamos fundados en Dios, orando, creyendo en el Señor, fortaleciéndonos en la fe y muchos aún glorificando a Dios, los que apenas han conocido al Señor. Y de verdad viene de nuevo esta pregunta con la que comenzamos el viernes pasado. ¿Por qué esta prueba tan dura? ¿Por qué tanto tiempo de espera, de agonía, de situaciones que se presentan? ¿Por qué ella, una joven madre? ¿Por qué las situaciones es un ataque del diablo? ¿Acaso Jesús no pudo impedir que esto le sucediera? Y vemos esta pregunta constante en las personas. Esta inquietud, así como vimos ahí a Asaf, el salmista, inquiriendo en Dios en medio de una tribulación y preguntándose, bueno, ¿qué ya Dios ya se le acabó la misericordia? ¿Qué Dios está tan enojado? ¿Qué acaso ya no vamos a ver su gloria? ¿Qué es lo que está pasando? Toda esta inquietud, todas estas preguntas que se hace el mundo siempre que viene la adversidad, ¿verdad? Y como dijo Job, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Siempre estamos muy preocupados y la gente, hablo de la gente del mundo, está muy preocupada. Digo, como cristianos sabemos que nuestro corazón está en Dios y aún en medio de la adversidad también nos tiembla las piernas y clamamos y a veces gemimos, nos quejamos en medio de una situación adversa y se nos olvida todo lo que Dios hizo previamente. Pero el mundo siempre se está quejando. Cuando tienen bendición de Dios, se la atribuyen a su buena suerte, a su capacidad para hacer negocios o para trabajar o para ahorrar, ¿verdad? Hay mucha gente que confía en sus ahorros,
hay otra gente que confía en su sabiduría, en su carrera. Y mientras eso sucede, bueno, pues de Dios ni se acuerda, ¿no? Más que en un evento por ahí religioso. Pero cuando viene la adversidad, entonces es un estremecimiento y además es un volcarse toda su frustración, todo su dolor contra Dios. Y ahí sí, entonces le reclaman, ¿verdad? Bueno, como cristianos es muy importante y hemos estado precisamente hablando contra estas falsas doctrinas que han trastornado la visión correcta que tenemos de Dios, como esa de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pero un versículo ha hecho una doctrina tan gigantesca que ha engrandecido el nombre del diablo y entonces todo lo malo se lo han atribuido a Satanás. Y entonces, bueno, ¿dónde está Dios que no puede impedir? Si Dios es el poderoso, entonces ¿por qué Él no puede impedir el mal? Y entonces, bueno, esta lucha está, y hablábamos el viernes pasado sobre que la lucha, sí tenemos lucha contra principados y potestades, pero tenemos la autoridad de parte de Jesucristo, los que estamos en Cristo. Tenemos, y este contexto, pues no, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, no estamos peleando y si viene una persona a atacarte, sabemos que es el enemigo. Pero el enemigo está bajo el señorío de Jesucristo, porque todas las potestades, fueron creadas por Jesús y para Jesús. Y Jesús está gobernando absolutamente todo el universo, toda la eternidad. Y Satanás y sus ángeles tienen una encomienda, ¿verdad? Ya sabemos cuál es: engañar, matar, robar, destruir, hacer que tentar a la gente bajo la autoridad y bajo la orden de Dios, ejecutar los juicios de Dios. Pero es muy importante que como cristianos nos quede bien claro, de nuevo el Señor me lleva para insistir en esto. ¿Por qué? Porque los tiempos se están manifestando y es hora de que tengamos muy claro como hijos de Dios, para así enseñarlo y para así vivir de esta manera, con este pensamiento correcto en nuestro corazón. ¿Quién es el que hace las cosas? ¿Quién es el que da? Porque si Dios dejara la libertad al diablo sobre sus hijos, pues los destruiría. Pero Dios permite todo y Dios es el que hace las cosas. Vamos por favor a 1 de Samuel capítulo 2, verso 6. Vean lo literal que es la escritura. Por favor, debemos leer y escudriñar las escrituras para conocer la verdad y no tanta fábula y tanto invento y tanta doctrina que trastorna y angustia a las personas. 1 de Samuel 2, verso 6. Dios mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios hace morir y Dios resucita. Dios mata y Él da vida. Verso 7. Dios empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Los que se creen ricos y los que creen que ellos lo lograron están muy equivocados. Es Dios el que les ha dado esas riquezas. A los que Dios empobrece, no es el gobierno, no es la situación, las circunstancias. Dios permite todo, Dios pone todo para hacer lo que Él decide. Aquí dice que Dios empobrece y recuerda que la pobreza es parte de la maldición de Dios. Pero también Dios muchas veces trae ese empobrecimiento a la vida del cristiano para tratar con nuestro corazón, para ponernos en orden, para enseñarnos a administrar, para humillarnos y para reconocer que Él es nuestro proveedor. Verso 8. Él, Dios, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Él empobrece, pero Él levanta para hacerle sentar
para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Dios puede ponerte en lo más bajo y después, como hizo con Job, y después levantarte al lugar de honor, como hizo también con José. Como restituyó a Job y lo hizo el doble de rico que era. Como hizo José de estar en el lugar más bajo, que era ser esclavo y además reo, ahí preso en la cárcel, y después lo levantó a un sitio de honor y lo puso solo por debajo del faraón. Eso es lo que Dios va a hacer, porque eso es lo que Dios tiene poder para hacer en tu vida y en la mía. Así que si Dios lo prospera, no envidies a esa persona ni empieces a juzgarla. O si Dios empobrece a alguien, tampoco empieces a juzgarla, porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y si Dios enriquece a una persona, en lugar de envidiarla, ya sabes el camino de la fe. Ya sabes quién es el que la enriqueció, así que busca al Señor para que Él te bendiga y te prospere. Porque de Dios son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Dios guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie, escucha bien lo que dice aquí, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y así como el viernes pasado, Dios nos llevó al camino de que la lucha más feroz es contra nuestra soberbia y contra nuestra incredulidad, es que tenemos que reconocerlo a Él, que somos fuertes, que somos sabios, fuertes por su fuerza, sabios por su sabiduría, que somos prósperos porque Él es la prosperidad, que somos sanos porque Él es la sanidad, que somos bendecidos porque Dios es la bendición, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, Job 5. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Una vez más, para todos los que dicen, es que Dios no castiga, Dios es bueno. Dios es bueno y por eso castiga, porque es bueno en gran manera y todo lo que Él hace es bueno. Y dice que es bienaventurado, es bendecido al hombre a quien Dios castiga. Y ahorita vamos a ver por qué. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque mira bien lo que dice aquí, porque Él, Dios, es quien hace la llaga y Él la vendará. La llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él es el que manda las enfermedades. Y la gente entra en una confusión y en una angustia, pero ¿cómo Dios puede enfermar a una persona? ¿Cómo Dios puede mandar las enfermedades? Pues aquí lo dice con todas sus letras, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. La enfermedad, y así como todo el mundo se puede estar preguntando, ¿cómo? ¿Por qué esa muchacha? ¿Por qué se tenía que enfermar? Que Dios no tiene poder para impedirlo. ¡Qué maravillosa! Ay, el Dios maravilloso no puede sanarla, no podía hacer un milagro. ¿Cuántas cosas salen de la boca por la ignorancia? Por eso Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dios es el que da testimonio. La Biblia, da testimonio de Jesucristo. Dios mismo da testimonio de Jesús. Ahora, muchos piensan, bueno, este es el Antiguo Testamento, pero es necesario que escudriñemos la Biblia, porque Dios
toda su enseñanza. ¿De qué hablaba Jesús? De lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todas las profecías que fueron dichas, que fueron escritas, que se cumplieron con la venida de Jesús y se siguieron cumpliendo. El Señor ya sanaba en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice en Éxodo 4. Cuando Dios llama a Moisés allí en el monte Horeb y había una zarza ardiendo que no se consumía y Moisés sube le llama tanto la atención esto y Dios le habla y lo llama para que libere a su pueblo. Mira lo que dice en el verso 5, porque Moisés le dice, bueno, pero a ver, yo voy a ir a liberar al pueblo, me voy a presentar ante el faraón y ¿qué le voy a decir? Y me voy a presentar ante tu pueblo y ¿qué le voy a decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Que vengo a liberarlos? ¿De parte de quién o cómo y cómo me van a creer? Y entonces Dios le dice, a ver, ¿qué tienes en la mano? Toma tu callado y lo convierte en serpiente. Y ahí por favor lee todo Éxodo 4. Y ahora lo toma de la cola y se vuelve a callado otra vez. Esa era una señal. Verso 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Dios, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Mete la mano en sus vestiduras. Y cuando saca la mano, tenía lepra. ¿Quién hizo eso? Dios le dijo al diablo, ven, ahora ponle lepra. A ver, ¿tú que la inventaste? Claro que no. Dios puso lepra en la mano de Moisés y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, sana. Había recuperado la sanidad. Aquí está confirmado, o en Job está confirmado, lo que sucedió con Moisés. Dios hace la llaga y él la cura. Dios hiere y sus manos sanan. Y luego le dice en el verso 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea, bueno, si no te creen con lo de la serpiente, pues te van a creer con lo de la lepra. Y si aún no creyeran estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Quién es el único Dios con el poder para convertir el agua en sangre y convertir el agua en vino, como hizo Jesús en las bodas de Canaán? O el agua en vida eterna, como dijo Jesús, que el que bebiere de esa agua volvería a tener sed, pero que bebiere del agua de vida eterna no volvería a tener sed jamás. ¿Quién es el único poderoso para hacer eso? Si convirtió el agua en sangre, ¿acaso no puede transfundir sangre a una persona que lo necesita? Sí puede. Dios es poderoso para hacerlo. Yo soy testiga de eso. Cuando de niña casi me arranqué un brazo porque lo único que sostuvo mi brazo se rebanó con un vidrio y lo único que lo sostuvo fue el hueso y un pedacito ahí de piel y todo lo demás estaba ahí desgarrado. Antes no existía la microcirugía reconstructiva como hicieron con mi sobrina y duró más de 14 horas. Antes no existía eso. Me cosieron el brazo, yo tenía 4 años, me lo cosieron en un consultorio, un médico, un pediatra, me lo cosió y pues el brazo, la probabilidad más alta era de que se perdiera, se gangrenara y me lo tuvieran que amputar. No había microcirugía, no existía, me lo cosió sin anestesia porque con tanta sangre que había perdido yo podía morir ahí de un problema cardíaco y además con tanta sangre que perdí ya debía yo estar muerta. Pero Dios es poderoso
Y Él permitió que yo tuviera, yo soy zurda, Él permitió y restauró mi brazo perfectamente y no pasó absolutamente nada. Dios es fiel. Él me puso la sangre porque nunca me pusieron sangre, no me pusieron ni suero, no me pusieron nada. Donde vivíamos no había hospitales, eran fraccionamientos nuevos, y a donde llegamos, que era el lugar de este doctor, un consultorio, con lo que tenía, Dios había preparado a ese médico para hacer esa restauración de un brazo. Y Dios se glorificó y me puso la sangre que me hacía falta y me dio vida. Dios permite, Dios hace la herida, Dios hiere y Él la cura, sus manos la curan. En 2 de Crónicas 21 había un rey, Joram se llamaba, era el rey de Judá, y bueno, su suegro era Acab, el ilustre esposo de Jezabel, que era un rey abominable, que hizo cosas terribles, le construyó un templo a Baal y junto con su esposa Jezabel trajeron la destrucción terrible a Samaria, a Israel, que estaba dividido. Recuerda que estaba entre Judá e Israel dividido, pero su hijita se casó con el rey, que era un rey temeroso de Dios, y de Judá, que era Josafat. Pero Josafat tuvo un hijo, lo casó, tuvo la brillante decisión de casar a su hijo con la hija de Acab, y bueno, se trastornó todo el reino, ¿verdad? Entonces, este reyesito, pues Dios estaba muy enojado con él, muy enojado, y mira, era en tiempos de profeta Elías. Recuerdas que allá con Acab y Jezabel, Elías le degolló y le mató a todos sus profetas, ¿no? De Baal y de Acera. Y ahí en 2 de Crónicas 21, por favor, lee todo, lee Crónicas, lee el libro de Reyes, para que tú puedas aprender toda, escudriñar la escritura y aprender toda esta palabra. En el verso 12, 2 de Crónicas 21, 12, dice la palabra: y le llegó a este rey Joram, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, por ahí una mosca que no invitamos. Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, o sea, la idolatría, que es lo que Dios le llama fornicación espiritual, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Por supuesto los mató, ¿verdad?, para que no le quitaran el reinado. He aquí, Dios herirá a tu pueblo, Dios herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti, escucha bien, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. No sabemos si fue cáncer o divertículos o un montón de cosas que tienen problemas los intestinos, pero ve a qué grado y quién es el que lo enfermó de los intestinos. En una ocasión oí a uno de estos predicadores famosos, de los que predican en la televisión, y se paró y dijo: nunca verás en la Biblia que Dios enferme a una persona. Vaya, yo no sé qué está leyendo, qué libro está leyendo, porque la Biblia no es. Y dice Dios en el verso 16, entonces, escucha bien esto, entonces Dios despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Empieza Dios a formar en ti la verdadera imagen de Él, su verdadera imagen de Dios. Su nombre de guerra es Jehová. Él es varón de guerra. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer aquí? Entonces Dios despertó contra Joram la ira de los filisteos.
¿Ya te diste cuenta cómo esa doctrina de nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas? ¿Ya te diste cuenta que estamos hablando del reino espiritual, pero donde Dios lo comanda y lo gobierna? Que Dios a veces manda que tu vecino se enoje contra ti para probarte. Que manda que Dios te dice, apártate de esas amistades. ¿No quieres? Dios las pone en contra de ti para que te apartes. Y son ellos los que te dejan. ¿Te das cuenta? Dios tiene el control sobre absolutamente todo. Dios, ya, ¿te acuerdas de esa frasecita? Ay, Dios es un caballero, Él no te obliga a nada. ¿Ah, no? Bueno, los que la dicen tampoco han leído la Biblia. ¿O es tu decisión solamente? Los que creen eso tampoco han leído la Biblia. Por favor, escudriñen las Escrituras para que la imagen correcta de Dios se abra en ti. Verso 17. Y subieron contra Judá e invadieron, o sea, Dios los levantó, los puso en contra, les levantó su ira y subieron contra Judá. ¿Para qué? Para castigar a este reyesito que desobedeció a Dios e hizo lo malo ante sus ojos. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey. Le robaron absolutamente todo. ¿Por orden de quién? De Dios. Y a sus hijos y a sus mujeres, y secuestraron a sus hijos y a sus mujeres. ¿Por orden de quién? De Dios. Y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. ¿Escuchaste bien todo lo que sucedió por órdenes de Dios? Entonces, este reinito de las tinieblas, que Dios les llama a los gobernadores de este siglo y que les da ciertos títulos por la autoridad que les dio contra el mundo para destruirlo, ¿ya viste bajo el mando de quién está? Del Dios Todopoderoso. Verso 18. Después de todo esto, Dios lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Dios lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Verso 19. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se les salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Y además ni siquiera los sepultaron en el área donde sepultaron a los reyes. Imagínate el dolor, la situación de su cuerpo destruyéndose así. De verdad no sé si fue un cáncer o que fue algo muy grave, muy severo en los intestinos. Imagínate qué situación tan difícil. Y antes no había penicilina, no había terapia intensiva, no había cirugías como hay ahora, no había radiaciones, no había quimioterapia. ¿Te das cuenta? Fue Dios, es Dios hasta la fecha el que hace la enfermedad con un propósito. Lo terrible sea que el propósito sea destruir a una persona que ha pecado de esa manera. En Segunda de Reyes 5 también puedes encontrar la historia de Naamán, el general sirio que va y que tenía lepra, y su rey le dice, bueno, la sierva que tenían ellos la habían secuestrado de Israel. Habían secuestrado una sierva porque iban cuadrillas de asaltantes sirios y se habían llevado a esta muchacha y estaba trabajando en casa de Naamán, era sierva de la esposa de Naamán. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y para qué Dios permite? ¿Por qué tanto dolor? ¿Tú te imaginas una jovencita secuestrada y llevada a otro país? Cuando este hombre le da lepra, la sierva le dice, pues vaya a Israel porque allá el profeta que hay en mi país lo puede sanar. Entonces le comenta al rey de Siria, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces él va, se va con toda su comitiva,
para que sanara de su lepra. Verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, porque le dice, ahí te mando a este hombre que es de toda mi confianza y para que lo sanes de su lepra. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Fíjate la declaración del rey. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? Ellos sabían perfectamente quién era el que mataba y daba vida. ¿Te das cuenta? Ya había manifestaciones de sanidad de Dios, de parte de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces el hombre va, Eliseo oye que el rey se rasga las vestiduras y hace todo su drama y bueno, le llama y Naamán le da la orden que vaya a bañarse, lo que ya sabemos 7 veces al Jordán. Él queda sano y verso 15, y volvió al varón de Dios, Naamán y toda su compañía, y se puso delante de Eliseo y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Cuál fue el propósito de Dios para que esa joven que llevaron cautiva a Siria estuviera en el momento preciso cuando este hombre le da lepra, lo manda a su país, Dios lo sana y Dios glorifica su nombre a través de este gran milagro? Ahora veamos en el Nuevo Testamento. Juan 11, cuando ahí vas a encontrar la muerte de Lázaro. Te repito, lee todo, por favor. Yo por tiempo solo voy leyendo algunos versículos clave. Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó, le secó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Tenían una gran amistad entre ellos. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 4. Y lo pone como contexto el Señor. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hace esta especificación, el Señor dio su vida y nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es esta especificación porque había un amor especial entre ellos. Por eso ellas también se atreven a decir, oye, al que tú tanto amas está enfermo. Entonces vuelve a dar el contexto Jesús, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta aclaración la hace Dios en tu vida también y en la mía. Cuando las cosas se ponen más complicadas de lo que parece, en lo primero que dudamos es el amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Primero dice que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y después dice que cuando yo que estaba enfermo, en lugar de, ¿qué hubieras hecho tú si te dicen, oye, tu nieto está enfermo, oye, tu hermana está enferma, tu hijo está enfermo? Corres, ¿verdad? Así lo vemos ahí en los mensajes con mi sobrina, todo el mundo, oye, ¿quieres que te apoye? Estamos orando, ¿qué hacemos? ¿Cómo te apoyamos? Todo el mundo, hay gente que quiere ir, ayudar. ¿Qué haces? ¿Pero qué hizo Jesús? Parecería como que, a ver, ¿cómo que los amas y te esperas 2 días a propósito y se muere? Y primero dijo, bueno, es que esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y lo primero que podíamos pensar es, pues no que los amas. Esto es para ti y para mí. El Señor nos ama. Y si Él espera un tiempo, y si Él alarga la espera, y si Él agrava la situación, es para que su gloria se manifieste. Y su amor se deleita en bendecirnos y en hacer milagros. Pero todo lo que pasa en esos días, espiritualmente, es algo que no podemos ver.
solo podemos ver el fruto de Dios con lo que pasa en ese tiempo. Ahora tenemos otro caso más grave todavía. Y estoy poniendo, fíjate bien la diferencia, ¿por qué con unos y con otros? ¿Por qué a un rey Dios lo arrasó y lo aniquiló? Y no hubo para él salvación. Pero otros sí, porque lo reconocen, porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Viste a Naamán cómo se convirtió? Muchos se morían de lepra en ese tiempo y en este también ahora que ha regresado la lepra. ¿Por qué Jesús aún no lo salva? Mira la diferencia. Hechos 5, tenemos la historia de Ananías y Zafira. Un matrimonio que estaban todos vendiendo sus propiedades y unían su dinero y todos así como lo ponían como un bien común. Este matrimonio se ponen de acuerdo y dicen, vamos a vender nuestra propiedad, vamos a suponer en $100,000, por poner una moneda general para todos los países. $100,000. Pero ¿sabes qué? Vamos a dar nada más 75 y nos quedamos con 25 para no quedarnos sin dinero. Y entonces, Hechos 5, verso 3, y dijo Pedro, llegó el esposo ahí con su dinero, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjate cómo está aquí el reino de Dios y el reino espiritual presente desde un principio. Le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Recuerdas? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No nada más es para liberar endemoniados, es para apagar los dardos de fuego del maligno. Ananías permitió que ese dardo de, ¿para qué les das todo? Quédate con una parte. Permitió que entrara a su corazón. Y después quiere mentirle a Dios. Cree que Dios no se iba a dar cuenta. Verso 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó muerto. ¿Quién lo mató? ¿El diablo o el Espíritu Santo a quien le mintió? Satanás hizo su trabajo de tentar y ahí él es el padre de mentira, entonces ahí lo inspiró. ¿Contra quién es la lucha? Contra nuestra soberbia, contra nuestra incredulidad, contra nuestra tendencia a darle lugar a lo que el diablo te manda y a las mentiras que el diablo te dice y las malas doctrinas, en lugar de buscar al Señor. Ese es el problema de nuestro corazón. Y luego viene el esposo y repite exactamente lo mismo. Todavía Pedro dice, oye, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, claro. Pedro le dijo, verso 9, cuidado aquí con las mujeres sujetas a la autoridad. Menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. También cayó muerta. Dios no está con jueguitos. Dios los mató. No solo los enfermó, al rey lo enfermó hasta que se le salieron los intestinos. O sea, fue una enfermedad de 2 años, de lo más larga. Después de que le quitó todo, le quitó a sus mujeres, a sus hijos se los llevaron cautivos, le robaron todo lo que tenía y murió enfermo y lo destruyó. A este hombre y a esta mujer cayeron muertos al instante. Dios los mató. Y es el Nuevo Testamento, para que veamos lo que Dios hace. La gracia, mis queridos hermanos, no es un periodo de tiempo de que Jesús vino hasta que Jesús venga por su iglesia. La gracia es la puerta, el camino que es Jesucristo, que abrió
nos abrió la puerta al Padre, a su presencia misma, para alcanzar gracia para el oportuno socorro, para podernos acercar a Dios, para poder recibir la reconciliación con el Padre. Eso es la gracia. El que no vive bajo la gracia, vive bajo la maldición de Dios. Dios no ha cambiado. Dios no dijo, bueno, este era el Dios malo y Dios temible, cuyo nombre de guerra es Jehová o Dios. Digo, no se dice Jehová, pero ni Yahvé, son puras, es muy difícil de pronunciar porque son puras consonantes las que están escritas. Entonces, ese es un nombre de guerra. Bueno, no, pero ahora vino Jesús y entonces ahora Dios es todo bondad y entonces nada más está para bendecirnos. Y ya ese Dios ya se quedó sentadito allá bien lejos en su trono, ¿no? No, Dios es el mismo. El Padre es el mismo poderoso. Él es el mismo fuego consumidor que destruye a los que le mienten, a los que van contra Él, como destruyó este matrimonio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Los que vienen contra Él, Dios los destruye. A sus hijos, Dios nos disciplina con mano dura porque nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo. Así que las enfermedades vienen de Dios. En 1 Timoteo 5:23 le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Acaso Timoteo no tenía fe para que Dios le quitara las frecuentes enfermedades? ¿O Pablo no podía sanarlo cuando había sanado a tantos? El testimonio que tenemos que dar y la vida que tenemos que vivir tiene un propósito para nosotros. Mira lo que dice 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Todo el porque aquí es contestada toda inquietud, todo lo que el salmista, todo lo que Asaf decía. ¿Pero qué? Tu misericordia ya se acabó. ¿Pero dónde estás, Dios? ¿Por qué ya no me amas? Todo lo que hemos visto está contestado aquí. ¿Dios manda tristeza? Sí. ¿Dios manda enfermedad? Sí. ¿Dios nos enferma? ¿Dios nos cura? ¿Dios manda pobreza? Sí, ya lo vimos en la Biblia, está escrito. ¿Dios trae angustia? ¿Dios pone a unos que se enojen contra nosotros? Sí. Dios nos pasa, dice, hiciste cabalgar hombres sobre mi cabeza. Dios nos humilla y permite que otros se burlen de nosotros y nos ataquen y nos critiquen. Sí, Dios los manda para humillarnos. Y más cuando nos exaltamos, porque el que se exalta será humillado. Dios nos lo manda para probarnos. Dios lo hace. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Después de ver lo que pasó en medio de este dolor y de esta prueba tan grande con esta sobrina amada, muchos clamando a Dios, hubo restauración familiar. Hay obras que Dios está haciendo en el corazón de muchos, manifestando su gloria. Pero ¿qué hay? ¿Qué pasa? Pero dice aquí, pero porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. No debemos, ¿verdad? Ya nos salvamos y ya no podemos voltear para atrás, porque vamos a hablar de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que es que una vez que somos salvos, una vez que Dios hace el milagro, ¿cuántos voltean para atrás y se van? Y se apartan de Dios. Cuidado. Porque la salvación, así como vino, también la podemos perder. La pueden perder muchos. Porque las tristezas que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ese es el propósito de Dios. Cuando pasa lo que sea que pase, que nos arrepintamos para salvación, para vivir por la fe. Pero la tristeza del mundo produce muerte.
así que ya lo sabes. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, tiene la orden de matar, robar y destruir. ¿Qué produce la droga? Muerte. ¿Qué produce el alcoholismo? ¿Verdad? Muerte. ¿Qué produce las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Muerte. ¿Qué produce la violencia? ¿Qué produce la prostitución? ¿Qué produce todo lo que viene del mundo? Muerte. Y el que piense, ay, bueno, a mí no me pasa nada, bueno, pues si no te arrepientes te vas a ir al infierno, entonces ahí va a ser la muerte eterna. Romanos 8:28. Vamos a leer este versículo, por favor, en el contexto correcto. Hay muchos que leen y sabemos que los que aman a Dios, bueno, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. He oído muy seguido a la gente decir, es que todas las cosas ayudan para bien. No, estás equivocado. Aquí habla claramente a quién le ayudan a bien las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que están en el mundo y aman el mundo, las cosas no le ayudan a bien. Ya vimos que la tristeza que viene del mundo produce muerte. Y aunque la gente diga, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte, pues habría que ver su corazón y el fruto de su vida, porque ahorita vamos a ver lo que dice la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que escúchame, si tú amas a Dios, todo lo que vivas, entonces no es destrucción, no es tristeza del mundo, sino es tristeza que viene de Dios para salvación. Entonces todo, si tú amas a Dios, todo te va a ayudar a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque para que cumplas su propósito, Dios está moldeando tu vida. Está moldeando tu carácter. Perdón. Y Proverbios 8:17. Muchos dicen, es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Mira lo que dice aquí, para que no andemos pensando lo que no es. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero mira lo que dice aquí. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios ama a los que le aman. Y el amor y la disciplina de un Padre, del Padre eterno que es Dios, viene a los que le aman. Entonces sí, todas las cosas te ayudan para bien. Mira lo que dice Mateo 9:2, para que no desviemos nuestra mirada del lugar y del concepto correcto que Dios nos enseña. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El propósito principal de que tú y yo vivamos esa tristeza es que produzca arrepentimiento para salvación. No es que se resuelvan nuestros problemas. Eso es un extra que Dios nos da. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Por eso es que hay cristianos que se mueren de cáncer, pero van a ver la gloria de Dios. Porque el propósito principal no es sanarlos, sino mostrar la gloria de Dios. Pero en este caso, Dios está haciendo grandes milagros. ¿Te das cuenta? Así que deleítate porque tus pecados hayan sido perdonados. Y después viene la salvación de Dios, la provisión, la sanidad. Mira lo que dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos un montón de gente alrededor viendo a ver si es cierto o no es cierto. Los que sí
están expectantes a ver el milagro de Dios, se gozan. Después viene el milagro y muchos empiezan con sus envidias y sus críticas y sus juicios. Pero hay una nube de testigos, otros esperando que uno caiga, ¿verdad? No, ya ahorita Dios lo va a destruir. Bueno, esperando. De todas maneras hay muchos testigos. Así que dice el Señor que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es donde están puestos nuestros ojos, en el autor de la salvación también. El autor y el consumador de la fe. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo. ¿Contra quién? Contra el pecado. ¿Te das cuenta? No solo es una lucha contra los principados y las potestades, contra ellos es apagar los dardos de fuego del maligno. Con la prueba, la lucha, el combate más fuerte que tenemos que resistir hasta la misma sangre es contra el pecado, que dijo el Señor, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta es tu lucha más fuerte, nuestro combate más fuerte contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo como a hijos. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tú sabes que eres hijo o hija de Dios. Mira lo que dice aquí, hijo mío, perdón, lo que leímos en Job. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te das cuenta de las generaciones tan abominables que están creando los padres que no disciplinan a sus hijos? Son unos monstruos. Y no conformes con ello, ahora se siguen hasta con los animales, ¿no? Ya no sacan a pasear al perro caminando con una correa amarrado, porque, bueno, eso es casi crueldad animal. Lo sacan en una carriola a un perro. A ese grado ha llegado la perversión de la mente del hombre, que cree que los perros son humanos y los gatos son humanos, hasta les dicen perrijos, y es una vergüenza que alguien haga semejante cosa. Así que Dios te va a azotar, porque Dios no quiere esas generaciones perversas que se están levantando en este planeta, que tienen la mente tan reprobada que ya no saben ni quiénes son y ya no saben distinguir entre ellos, un humano y un animal. Dios te va a azotar, y te va a azotar ¿cómo? Con todo lo que hemos visto. Enfermedades, empobrecimiento, con ira de otros, con humillación, con todo lo que puedes leer en la Biblia, pero Él te va a levantar, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sí, duele y duele mucho. Y no creas que los que estamos aquí enseñando la palabra de Dios estamos exentos de esta disciplina. A veces los azotes son más duros porque tenemos que ser ejemplo a los demás. Tenemos que ser íntegros. Y no porque seamos muy buenas personas y procuremos la integridad, sino que debemos obedecer a Dios y enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Y duele a veces igual lo que la disciplina sobre nosotros que los azotes que Dios les da a nuestros hijos. Pero si no les enseñamos la disciplina de Dios, estamos pecando. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ahí está la tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Esta es la disciplina de Dios. Pero después queda fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando Dios cumple
el propósito en ti y en mí, entonces hay justicia, hay paz, hay un corazón manso y humilde. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto es, ponte a orar y adora a Dios, levántate. ¿Te acuerdas cuando Pablo decía? Porque yo no ando ahí tirando palos al aire, yo golpeo mi cuerpo, pues esto es lo que hay que hacer. Somete a tu cuerpo a orar, no te tiene que nacer, tienes que orar, no tienes que estar buscando de congreso en congreso, avivamiento en avivamiento, eso no existe. Necesitas meterte con Dios y disciplinar tu cuerpo, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y postrarte ante Dios y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tienes que ser enderezado. Dios nos endereza para que no nos perdamos, no nos salgamos de Jesucristo, que Él es el camino, sino seamos sanados. Seguid la paz con todos. Mientras tú sigas peleando con todo el mundo, estás fuera de orden y Dios va a seguir azotándote. Tienes que seguirla. No estoy diciendo que le permitas a todos que hagan lo que quieran. Estoy diciendo que dejes de estar peleando. Deja que Dios pelee. Deja que Dios te muestre cuándo abres la boca y cuándo te callas. No por ira, no por contienda, no por tu carácter y no por que tu familia así es. Seguid la paz con todos. Mientras no estés en la paz de Dios y no sepas cuándo pelear y cuándo dejar que Dios pelee, estás en problemas. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no estás en santidad, si vives en adulterio, si vives en fornicación, olvídate. Vas a ser azotado o Dios te va a desechar, porque no vas a ver a Dios sin santidad. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios quiere quitarte el resentimiento, Dios quiere quitarte el me hicieron, la soberbia y la incredulidad. Y mientras tu confianza esté puesta en los médicos, en el dinero, en la carrera, en los recursos, en el esposo, en los hijos, entonces lo cojo, tu cojera te hizo desviarte del camino. Y es exactamente lo que pasa en la vida cotidiana, lo que sucede en nuestra alma. Cuando aparece un cáncer, cuando aparece un tumor en la mayoría de las ocasiones, la inmensa mayoría, cuando la gente se da cuenta de que tiene cáncer, muchas veces es demasiado tarde, pero ya hay daño. Y entonces hay que extirparlo. ¿Y qué pasa cuando hay un resentimiento? Y Dios te dice, perdona. Ay, no, ya perdoné. Ay, pero yo no olvido. Y ahí lo guardas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se cunde, se expande. Cuando la gente piensa que puede meterse en pornografía y, ay, bueno, nada más, por curiosidad. Y empieza a ver películas en la televisión con escenas pornográficas y en vez de pagarle o cambiarle, ay, bueno, todas ya tienen escenas, ¿no? O está en el cine y en vez de salirse, bueno, todos lo tienen. Ahí empieza el cáncer. Y empiézalo y sigue permitiendo y entonces va a haber un gran daño. Te vas a cundir de cáncer. Y llámalo como quieras al pecado, llámalo como sea. Pero si tú lo permites, se va a cundir. Pero si Dios llega y te ama, va a extirpar ese cáncer. Y después de extirparlo, va a dar radiación o quimioterapia y te va a ir peor, porque te vas a sentir peor que nunca, te va a doler más que el mismo daño que hace el cáncer. Pero es un daño controlado. Y luego es necesario restaurar. Y esas cirugías de restauración son más largas que para quitar el cáncer. Si tú estás pasando por este proceso, ríndete a Dios como se rinde una persona en una camilla anestesiada. No puede defenderse absolutamente y está su vida en manos, humanamente hablando, en manos de los médicos que están allí. Tu vida está en manos de Dios. Ríndete al médico de médicos.
Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y como decimos, todo esto duele, pero es necesario para que nuestra alma se salve, para que la fe quede moldeada, para que Dios moldee la fe, la santidad y su imagen y su semejanza, su fruto en nuestra alma. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes para seguir aprendiendo la eterna palabra de Dios. Te deseo una semana llena de bendición, llena de fe, llena de la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. No te olvides de ponerle like y de compartir este estudio y esta página para que tus seres queridos puedan recibir la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.